Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra de Dios. Nada es más difícil que entregarle la vida y la voluntad a Dios y decirle: Señor, con humildad te entrego mi vida. Gobierna mis deseos, gobierna en mis ojos, gobierna en lo que escucho, gobierna en mi lengua, gobierna en la voluntad, gobierna en mis manos, gobierna en mis sentidos, gobierna en mis deseos. Señor, he querido gobernar sobre mí mismo y mi matrimonio se desbarató, de la empresa salí por deshonesto, mi vida se ha enredado. Señor, toma posesión de mi existencia. Te la entrego. Qué fácil es decirlo para mí, sacerdote, qué difícil es vivirlo en la vida cotidiana. Es tal vez el paso más exigente de todos, declarar a Dios el Señor de mi vida, el que lo puede todo, sin el cual no soy capaz de salir adelante. Una vez que has hecho esto, hablamos de un sexto y penúltimo paso, y es ese alimentar, fortalecer y permanecer en un estado de conversión, de vida nueva. Conozco muchísima gente que al calor de un retiro espiritual, de una convivencia, de una charla de parejas, de una Eucaristía muy emotiva, muy vivida, una persona decide cambiar. Pero ese buen deseo le duró un par de semanas y el mundo otra vez le vuelve a absorber. Y aquí es donde uno, por la oración, dos, por una vida sacramental intensa, Eucaristía, confesión frecuente, tres, por la palabra de Dios meditada, soy dócil a la acción del Espíritu Santo en mi vida y alimento, fortalezco, miren esto, alimento, fortalezco y permanezco en ese deseo de una vida nueva. Padre, en 20 años de sacerdocio, ¿cuánta gente conoce usted que ha decidido convertirse? Miles. Mi respuesta es miles. ¿Y cuántos han perseverado? Cientos, no, decenas, solo decenas de personas. Muchos han dicho, mi vida va a ser nueva, pero si no hay oración continua, si no hay meditación de la palabra, si no hay alimentación de la vida, a partir de la vida sacramental, no habrá esa docilidad del Espíritu para permanecer,
alimentar y fortalecerme en esa vida nueva. Hablemos de un séptimo, último, final paso en esta conversión a la que nos invita el Evangelio de hoy, en ese despertar espiritual a una nueva vida, y es esta: configurarte con Cristo. La carta a los Filipenses nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por su parte, la carta a los Gálatas nos dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. En términos muy humanos, muy coloquiales, cada día tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Aquí sentado frente a estas dos cámaras, ¿cómo hablaría Jesús en el trato con la gente? ¿Cómo trataría a esas personas? En una decisión, ¿qué decisión tomaría Jesús? Para corregir a una persona, ¿cómo corregiría Jesús a esa persona? Es una frase o una reflexión muy iluminadora. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y esa reflexión te la tienes que hacer muchos días de tu vida y decirle al Señor: ayúdame a configurarme contigo, a tener tus sentimientos, Pablo a los Filipenses, para que descubras que no eres tú, sino Cristo el que vive en ti. Gálatas 2:20. Esa es la configuración con Cristo por el testimonio del amor y por el testimonio de la misericordia. Y en eso nos ayudan inmensamente el ejemplo de los santos. Pienso en un San Francisco de Asís, a propósito de que su nombre se ha puesto de moda por el Papa Francisco. Él era un hombre sediento de gloria humana. En el siglo XIII, en su natal Italia, Francesco, hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica, la señora Pica, era un hombre sediento de gloria humana. Las gestas, la caballería, el ejército, el tener toda su indumentaria militar, el ser conocido y reconocido. Y él, de la vana gloria humana, pasa a la verdadera gloria, la de Dios. Ese es el ejemplo de conversión de Francisco. Piensa en un San Agustín, oyendo al famoso obispo de Milán, San Ambrosio. Había algo que lo apasionaba de este letrado, de este ilustrísimo obispo, y él siente que en la voz de un niño le dicen: toma y lee, como de una casa vecina. Y tomando el texto de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, dice: ya no más borracheras, comilonas, lujuria, vida desbordada y desorganizada moralmente. San Agustín a sus 30 años descubre que ese toma y lee, una voz como de un niño, de una niña que oyó de una casa vecina, no es gratuito, es verdaderamente la voz de Dios que le habla a través de esa palabra. Luego él dirá en el libro de las Confesiones: tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te buscaba fuera de mí en las criaturas y en las cosas de este mundo, y tú estabas dentro de mí. Y luego afirmará San Agustín en su proceso de conversión, reconociendo una realidad, que su corazón siempre estuvo inquieto y que no encuentra descanso, no encuentra reposo hasta que no se encuentra con Dios. Mi vida está turbada, mi corazón está inquieto y no descansará hasta que no repose en ti, Señor, reconociendo que fuimos creados para Dios. Por su parte, Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida en la Europa de la primera mitad del siglo XX como Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, nos dice que leyendo en una noche convaleciente, toda una noche leyó la vida de Santa Teresa, de largo, la noche y la madrugada hasta el amanecer, cierra el libro. Y después de ser una filósofa reconocida, discípula aventajada de Edmund Husserl, padre de la fenomenología moderna, ella, Edith Stein, dice: esta es la verdad. Pasará un tiempo, se acercará al cristianismo y le dice luego a su madre: madre, me he bautizado, soy ahora católica. Su madre judía se horroriza, pero va más allá esta mujer y luego toma una decisión impensable. Entra a un Carmelo y se hace monja carmelita. Con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, en plena persecución del nazismo a los judíos, es enviada
a un convento en Utrecht, en Holanda, y allí es sacada, llevada en lo que llamaban los nazis la solución final, el exterminio selectivo de judíos, es llevada a un campo de concentración y morirá en la cámara de gas. Dicen los testigos que sale de su dormitorio, de su cama, de las barracas donde estaba en el campo de concentración, sale serena, tranquila, dueña de sí misma. Esta judía conversa al cristianismo católico y luego hecha carmelita, y ella va tranquila a la ejecución, al martirio en la cámara de gas. Los santos nos dan ejemplo de lo que es la verdadera conversión. Al final de la vida descubriremos que realmente solo nos podemos convertir por gracia de Dios, que el ser humano por sí solo es incapaz. Señor, casi al inicio de este nuevo año litúrgico, por lo menos en su tiempo ordinario, tercer domingo, gracias por esta palabra y pedimos tu auxilio, tu gracia divina para poder realizar nuestra propia conversión. Amén. Caminando aquella tarde en la ribera, un extraño de mirada que yo quise conocer, acercándose a las redes me miró y se sonrió. Se sonrió. Busco amigos pescadores para el reino, redes fuertes que quisiera en sus barcas descansar, escuchando a aquel extraño lo ignoré. Y se sonrió y se sonrió. Tocaste mis manos entre tantas redes, dijiste mi nombre, te quise seguir. Quería ser pescador, pero antes caí en tu red. Con una sonrisa mi amor te bastó. Al extraño que una tarde en la ribera, conociendo sus caminos, mi camino enderezó. Te conozco por mi nombre, me llamo. Y se sonrió. Y se sonrió. A mi barca le faltó seguir un rumbo, y a mi corazón lo guía la bandera de su luz. Conociendo su sonrisa me sedujo. Y yo sonreí. Y yo sonreí. Tocaste mis manos entre tantas redes, dijiste mi nombre, te quise seguir. Quería ser pescador, pero antes caí en tu red. Con una sonrisa de amor te bastó.
en tu red con una sonrisa de amor te bastó. Cuente. 3. Por la palabra de Dios meditada, soy dócil a la acción del Espíritu Santo en mi vida y alimento, fortalezco, miren esto, alimento, fortalezco y permanezco en ese deseo de una vida nueva. Padre, en 20 años de sacerdocio, ¿cuánta gente conoce usted que ha decidido convertirse? Miles. Mi respuesta es miles. ¿Y cuántos han perseverado? Cientos, no, decenas, solo decenas de personas. Muchos han dicho, mi vida va a ser nueva, pero si no hay oración continua, si no hay meditación de la palabra, si no hay alimentación de la vida a partir de la vida sacramental, no habrá esa docilidad del Espíritu para permanecer, alimentar y fortalecerme en esa vida nueva. Hablemos de un séptimo, último, final paso en esta conversión a la que nos invita el Evangelio de hoy, en ese despertar espiritual a una nueva vida, y es esta: configurarte con Cristo. La carta a los Filipenses nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por su parte, la carta a los Gálatas nos dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. En términos muy humanos, muy coloquiales, cada día tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Aquí sentado frente a estas dos cámaras, ¿cómo hablaría Jesús en el trato con la gente? ¿Cómo trataría a esas personas? En una decisión, ¿qué decisión tomaría Jesús? Para corregir a una persona, ¿cómo corregiría Jesús a esa persona? Es una frase o una reflexión muy iluminadora. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra de Dios. Nada es más difícil que entregarle la vida y la voluntad a Dios y decirle: Señor, con humildad te entrego mi vida. Gobierna mis deseos, gobierna en mis ojos, gobierna en lo que escucho, gobierna en mi lengua, gobierna en la voluntad, gobierna en mis manos, gobierna en mis sentidos, gobierna en mis deseos. Señor, he querido gobernar sobre mí mismo y mi matrimonio se desbarató. De la empresa salí por deshonesto, mi vida se ha enredado. Señor, toma posesión de mi existencia. Te la entrego. Qué fácil es decirlo para mí, sacerdote, qué difícil es vivirlo en la vida cotidiana. Es tal vez el paso más exigente de todos, declarar a Dios el Señor de mi vida, el que lo puede todo, sin el cual no soy capaz de salir adelante. Una vez que has hecho esto, hablamos de un sexto y penúltimo paso, y es ese alimentar, fortalecer y permanecer en un estado de conversión, de vida nueva. Conozco muchísima gente que al calor de un retiro espiritual, de una convivencia, de una charla de parejas, de una Eucaristía muy emotiva, muy vivida, una persona decide cambiar, pero ese buen deseo le duró un par de semanas y el mundo otra vez le vuelve a absorber. Y aquí es donde 1, por la oración, 2, por una vida sacramental intensa, Eucaristía, confesión frecuente, y esa reflexión te la tienes que hacer muchos días de tu vida y decirle al Señor: ayúdame a configurarme contigo, a tener tus sentimientos, Pablo a los Filipenses, para que descubras que no eres tú, sino Cristo el que vive en ti, Gálatas 2:20. Esa es la configuración con Cristo por el testimonio del amor y por el testimonio de la misericordia. En eso nos ayudan inmensamente el ejemplo de los santos. Pienso en un San Francisco de Asís,
a propósito de que su nombre se ha puesto de moda por el Papa Francisco. Él era un hombre sediento de gloria humana. En el siglo XIII, en su natal Italia, Francesco, hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica, la señora Pica, era un hombre sediento de gloria humana. Las gestas, la caballería, el ejército, el tener toda su indumentaria militar, el ser conocido y reconocido, y él de la vana gloria humana pasa a la verdadera gloria, la de Dios. Ese es el ejemplo de conversión de Francisco. Piensa en un San Agustín, oyendo al famoso obispo de Milán, San Ambrosio. Había algo que lo apasionaba de este letrado, de este ilustrísimo obispo, y él siente que en la voz de un niño le dicen toma y lee, como de una casa vecina. Y tomando el texto de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, dice: ya no más borracheras, comilonas, lujuria, vida desbordada y desorganizada moralmente. San Agustín a sus 30 años descubre que ese toma y lee, una voz como de un niño, de una niña que oyó de una casa vecina, no es gratuito, es verdaderamente la voz de Dios que le habla a través de esa palabra. Luego él dirá en el libro de las Confesiones: tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te buscaba fuera de mí en las criaturas y en las cosas de este mundo, y tú estabas dentro de mí. Y luego afirmará San Agustín en su proceso de conversión, reconociendo una realidad, que su corazón siempre estuvo inquieto y que no encuentra descanso, no encuentra reposo hasta que no se encuentra con Dios. Mi vida está turbada, mi corazón está inquieto y no descansará hasta que no repose en ti, Señor, reconociendo que fuimos creados para Dios. Por su parte, Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida en la Europa de la primera mitad del siglo XX como Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, nos dice que leyendo en una noche convaleciente, toda una noche leyó la vida de Santa Teresa, de largo, la noche y la madrugada hasta el amanecer, cierra el libro, y después de ser una filósofa reconocida, discípula aventajada de Edmund Husserl, padre de la fenomenología moderna, ella, Edith Stein, dice: esta es la verdad. Pasará un tiempo, se acercará al cristianismo y le dice luego a su madre: madre, me he bautizado, soy ahora católica. Su madre judía se horroriza, pero va más allá esta mujer y luego toma una decisión impensable. Entra a un Carmelo y se hace monja carmelita. Con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, en plena persecución del nazismo a los judíos, es enviada a un convento en Utrecht, en Holanda, y allí es sacada, llevada en lo que llamaban los nazis la solución final, el exterminio selectivo de judíos, es llevada a un campo de concentración y morirá en la cámara de gas. Dicen los testigos que sale de su dormitorio San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro,
y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y yo los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea,